la CIDH que podría irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos data en realidad de hace más de 15 años atrás, ¿no? Fue notificada al Estado boliviano el 29 de septiembre del 2009, y luego de una etapa que en derecho convencional se llama etapa de admisibilidad, posterior informe de admisión, pasó a la fase resolutoria, que es el informe de fondo, que fue emitido el año 2022. Concretamente, el informe de fondo fue notificado al Estado boliviano el 26 de julio del 2022. Este informe de fondo contiene recomendaciones que el Estado boliviano debería de cumplir si se encuentra en el ámbito de posibilidades, son razonables, y en caso de incumplimiento de esas recomendaciones, lo que corresponde es que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aclarar que estas recomendaciones que se emiten no son aún vinculantes. Sin embargo, el Estado, siempre tratando de buscar en la Procuraduría la solución al caso, está intentando presentar razonablemente grado de cumplimiento de estas recomendaciones. Me refiero, y con eso ejemplifico, que un informe de fondo como el emitido el 26 de julio de 2022 es una especie de acusación del Ministerio Público, y la etapa decisiva de esa acusación será en el juicio oral público y contradictorio, que en este caso va a ser la instancia contenciosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta situación nos encontramos en este momento. ¿Qué implicaría para Bolivia que este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, procurador? Porque estamos hablando de ya un proceso legal internacional para el gobierno de Bolivia. La cartera de casos que tenemos en la CIDH suma 119 peticiones. Este no es el único caso que tenemos abierto. En segundo lugar, esta cartera de casos también tiene, entre quizás casos más relevantes e importantes, 10 sentencias que ya se han emitido en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 10 sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso importante. Yo creo que va a tener que pasar nomás a la Corte Interamericana, como lo anuncié en algún momento, puesto que no hay posibilidad alguna de que podamos cumplir algunas de las recomendaciones que se ha emitido por la Corte Interamericana. En el caso de la reparación económica, por ejemplo, prácticamente es irreconciliable los montos que están pretendiendo, no condice con sentencias de la Corte Interamericana anteriores. En el caso mismo boliviano, el tema del reconocimiento de responsabilidad internacional tampoco es aceptable por el Estado boliviano, porque únicamente se puede reconocer responsabilidad cuando hay una sentencia, salvo que se trate de otro caso. En este tema difícilmente vamos a reconocer responsabilidad, pero sin embargo, como manda el procedimiento, hemos iniciado una fase de cumplimiento de recomendaciones. El pasado jueves, Ariel, el jueves 11 de abril, hemos presentado un informe a la CIDH haciendo conocer ese grado de cumplimiento de las recomendaciones. Son 4 recomendaciones. Asimismo, hemos pedido a la CIDH que valore la posibilidad de acumular las otras peticiones que están también en el sistema interamericano. Hay 6 peticiones adicionales a esta que han presentado los señores Tadic, Toazo y otros. Hay otras 6 peticiones. Estamos pidiendo que se acumulen los casos por identidad, sujeto, objeto y causa, y estamos pidiendo también un asesoramiento que le corresponde dar a la Comisión Interamericana, porque ese es su rol. Asesoramiento también es su rol a las partes. Lo que tiene como objeto la Comisión es evitar que el caso se vaya a la Corte, y en ese asesoramiento tendría que precisamente prestarnos un apoyo, una asistencia en lo que se refiere a la reparación económica, porque el informe señala recomendar al Estado boliviano una reparación económica a las víctimas. No dice de qué monto, a qué víctima le corresponde cierto monto y a cuál no. Estamos pidiendo la asistencia también para ellos. Es probable que en los días que quedan del mes de abril, la Comisión Interamericana deba pronunciarse sobre esa solicitud que hemos hecho, pero también se le vence el plazo para definir si este caso se va a la Corte Interamericana o se mantiene en fase de cumplimiento de recomendaciones.
Ahora, procurador, hay un tema que ha generado muchas reacciones en torno a este caso en las últimas horas, porque una de las recomendaciones a las que hizo referencia señala iniciar una investigación penal para de manera efectiva, si se quiere, y en plazos razonables, se pueda determinar qué exactamente ocurrió en ese asalto a el Hotel Las Américas, porque ese año hay analistas, periodistas, hay gente que considera que a raíz de el asalto al Hotel Las Américas o a raíz de lo sucedido en el Hotel Las Américas, muchas cosas, incluso políticamente, fueron transformándose en nuestro país. He ahí la relevancia y la importancia de determinar qué exactamente pasó, cómo exactamente ocurrieron las cosas, porque hay incluso versiones, procurador, que señalan que hasta con 15 días de anterioridad ya existía una denuncia en esa época para presentar ante la justicia este ataque terrorista, porque esa fue la explicación de quienes fungían como gobernantes en ese periodo, en ese tiempo en nuestro país. Es un caso delicado porque incluso se habla de un montaje que se trabajó en el Ministerio de Gobierno de entonces, procurador. Es un tema realmente delicado. Yo diría delicado y complejo, Ariel, pero quisiera, si me permites unos minutos, explicar que la gente no se confunda en temas totalmente diferentes. La petición que se ha hecho a la CIDH, les reitero, hemos pedido la acumulación de 7 peticiones que en este momento están presentadas al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 39 posibles víctimas involucradas, versa sobre la vulneración de derechos humanos a momento de las detenciones, a momento de las aprehensiones, a momento del proceso y con el momento del operativo del Hotel Las Américas. No está juzgando CIDH, no lo va a hacer la Corte Interamericana, si hubo una orden fiscal, si hubo una orden judicial, si existía en Bolivia el terrorismo, no existía, que podía haber logrado el separatismo en el país, no. Lo que va a juzgar, está juzgando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión primero después la Corte, es si ha habido vulneración de derechos humanos en el ejercicio del trabajo de la Fiscalía, en el ejercicio del trabajo de la Policía y en el ejercicio de la justicia, en este caso en concreto. Segundo tema que hay que aclarar. Es cierto que se han cerrado el caso Terrorismo 1 y Terrorismo 2, como es de conocimiento público, pero hay que dar el contexto, Ariel. Los 2 casos se cerraron en el gobierno de facto de la señora Áñez. Los 2 casos se cerraron por una decisión política, no jurídica. Ambos casos estaban en proceso judicial, estaban en juicio oral. Estaba a punto de dictarse sentencia en los casos. Lamentablemente vino el señor Murillo, que ahora está detenido por corrupción en Estados Unidos y pronto será extraditado al país y decide cerrar los casos. Y la Fiscalía lo acompaña. Adicionalmente a ello hay que tomar en cuenta que en esos casos de terrorismo hubo gente que se sometió a procedimiento abreviado. Los mismos peticionantes, el señor Tariq y el señor Coazo, se sometieron a procedimiento abreviado aceptando su culpa y responsabilidad, voluntariamente. Así que hay que tomar en contexto eso. Y tercero, un elemento que hay que diferenciar, es que es cierto, tú lo decías al principio de esta pregunta, y perdón que me alargue, que hay un proceso penal en Bolivia sobre esas vejaciones, esas supuestas torturas, la ejecución extrajudicial del señor Boyer, según dice la denuncia. Y ese proceso penal está íntimamente relacionado con la petición en la CIDH y la recomendación que nos hace el informe de fondo de la CIDH de realizar una investigación prolija, eficiente, con resultados. Ese proceso se ha iniciado en el año 2019. Ese proceso ha tenido un lento avance y es una crítica no solamente a la Fiscalía, al sistema de administración de justicia boliviano. No puede tardar un caso tanto. No puede un caso seguir en etapa preliminar de investigación, ni siquiera preparatoria por tantos años. Sin embargo, pondero la decisión de la Fiscalía General del Estado de nombrar una comisión de fiscales, de impulsar este caso y poder dar con los responsables y dar
con la verdad histórica de los hechos. ¿Por qué pondero y por qué también lo dije públicamente celebro? Porque gracias a esta información de la Fiscalía General del Estado vamos a poder informar nosotros, CIDH, que se están cumpliendo las recomendaciones, que el proceso está en curso, que se está investigando, que es una, como tú decías, de las recomendaciones que nos hicieron al Estado boliviano. Porque a propósito de lo que acaba de mencionar el procurador, llama poderosamente la atención el hecho de que el año 2020, mientras Arturo Murillo fungía como ministro de gobierno, el caso o los casos terrorismo 1 y terrorismo 2 fueron cerrados, y eso llama poderosamente la atención. Me imagino que es un tema que ojalá se pueda investigar y ojalá podamos conocer la verdad de todos estos hechos, porque hay varias imágenes o personalidades políticas de nuestro país que han generado reacciones en estas últimas horas y que han señalado que es un caso, como bien nos decía usted, delicado y muy complejo, que se tiene que esclarecer, sin embargo, procurador. Sí, yo coincido contigo, los tres casos, ya ponemos así en términos simples, deben concluir con una investigación prolija e integral y completa, como dice la CIDH. El caso en la CIDH, estamos en comisión, vamos a pasar muy probablemente a la Corte Interamericana, ahí se determinará en sentencia si hubieron no violaciones de derechos humanos, en el momento de las aprehensiones, en el momento del proceso, en el momento de las detenciones. El caso que se ha iniciado en Bolivia por esas vejaciones y torturas, también tiene que avanzar la Fiscalía y llegaron. Pero también es importante, justicia. Por justicia, que el caso terrorismo 1 y terrorismo 2 sea revisado, sea reabierto y se pueda terminar una investigación, y ya estaba concluida en etapa preparatoria, ya había una acusación, ya había prueba en juicio que se estaba produciendo. Tiene que existir, de alguna manera, que el gobierno, las autoridades competentes del área, reaperturen, reinicien esta investigación para que realmente se cubran todos los aspectos de este complejo y delicado caso, como tú decías, que en realidad son tres casos. Sí, y definitivamente genera mucha expectativa y nos mantiene en una especie de permanente atención a lo que vaya a ocurrir en el transcurso de las próximas fechas, porque también hay plazos y procedimientos, procurador, ya para ir terminando esta entrevista. Sí, en el caso de la CIDH, la próxima semana, 26 de abril, vamos a tener un pronunciamiento de la Comisión Interamericana, donde nos dirá que el caso sigue en la Comisión Interamericana porque estamos cumpliendo razonablemente las recomendaciones, o nos dirá lo contrario, el caso ya no puede estar en la Comisión Interamericana, no se pueden cumplir las recomendaciones y pasa a la Corte Interamericana, donde aproximadamente en 2 o 3 años por promedio tendremos una sentencia. Bien, procurador, le agradecemos mucho estos minutos y esta entrevista, porque son temas realmente importantes en la coyuntura y sobre todo porque han generado varias reacciones en diferentes escenarios, sobre todo en el escenario político de nuestro país. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Ariel, cuando gustes. Gracias.